Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer saludarlos el día de hoy y darles la bienvenida a esta, la sexta semana de este estudio que hemos titulado El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Así que me da mucho gusto volverles a saludar. Y como dije la vez anterior y todas las demás semanas anteriores, me da mucho gusto poder darle la bienvenida a los grupos pequeños. Es mi oración que este material sea de bendición para cada una de sus vidas y lo puedan compartir. Como saben, los videos están en YouTube y pueden decirle a su líder que le dé el link. Pronto estarán en nuestra página de Facebook para que todos los puedan ver y los pueda mandar y los pueda compartir y sean de bendición a aquellos que quieran aprender más acerca de lo que es el fruto del Espíritu. Como dije anteriormente, estamos en la sexta semana y esta semana vamos a ver el tema de la fidelidad. Pablo nos dice que la fidelidad es fruto del Espíritu y es un tema muy interesante y muy importante. Y es un tema muy interesante porque muchos batallamos con esto, como muchos batallamos con otros temas también. Al preparar esto y al leerlo y aún al preparar este video, pedí la guianza del Señor, ya que también es una área donde muchas veces he batallado y quizá algunos de ustedes están en la misma situación. Quizá a través de nuestra vida no hemos sido fieles en alguna área de nuestra vida o hemos dejado que el enemigo nos engañe o simplemente no pusimos atención y dejamos que nuestros errores nos ganaran, ¿sí me explico? Y tomaran ventaja en nuestra vida. Cualquiera que sea la situación, el día de hoy espero que este estudio le bendiga, le abra los ojos y vea si hay áreas en su vida que usted tiene que rectificar y cambiar. No hay ningún lugar de donde Dios no nos pueda sacar adelante. No hay hoyo profundo que Dios no nos pueda sacar. No hay error que no pueda ser corregido, hermano, de una manera. Así que el día de hoy continuamos con este tema del fruto del Espíritu y el tema de la fidelidad. Muy bien, Gálatas 5:22, que es el pasaje central de este estudio, dice así: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, que ya vimos todos esos temas, o ya vimos el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, y hoy vamos a ver la fidelidad, y después de esta semana nos queda todavía la humildad y el dominio propio. Gálatas 5:22. En 1 Samuel 16:23 dice así: el Señor le pague a cada uno según su rectitud, escuche bien, y lealtad, pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar ni siquiera al ungido del Señor. Estas son palabras del rey David que se las dirigió al rey Saúl cuando Saúl perseguía a David. Y él le dice a Saúl: Dios me pague conforme a mis hechos y Dios te pague a ti conforme a los tuyos, porque hoy pude hacer lo malo y decidí hacer lo bueno. Así que eso es muy importante en nuestra vida. Muchas veces nos olvida, hermanos, que Dios bendice. La tentación no es solo una oportunidad para hacer lo malo, también es la oportunidad para hacer lo bueno. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, ya que en las últimas semanas hemos estado viendo los otros temas del fruto del Espíritu. La Biblia dice así en 1 Corintios 4, del 1 al 2, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los ministerios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Hermanos, parte del fruto del Espíritu es ser honrado, cabal, justo y ser tenido por una persona de confianza. Como hijos de Dios y como personas que decimos ser seguidores de Cristo, debemos conducirnos como tal. Los ojos de la gente siempre están puestos en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios no nos dice? ¿Por qué Dios nos dice que debemos de ser fieles? En la Biblia y a través de toda la historia humana, el hombre se ha caracterizado por la infidelidad, mas Dios siempre ha sido fiel. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Por eso la fidelidad es fruto del Espíritu, porque Dios siempre es fiel. El hombre, como leímos, por naturaleza es infiel, pero Dios es fiel. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, fruto de ese Espíritu va a ser la fidelidad.
la fidelidad. Dios siempre ha sido fiel, especialmente en base a su palabra. Lo que Dios promete lo cumple. Él nunca retarda sus promesas y nunca deja de cumplir lo que promete. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán. Pasaron más de 600 años para que Israel tomara posesión de esa tierra. Dios nunca olvidó su promesa y la llevó a cabo. Pero también dio una advertencia a su pueblo en Deuteronomio capítulo 27 y 28, que son los capítulos de la consecuencia de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Y es muy interesante, yo lo he leído en varias ocasiones, y las bendiciones de la obediencia son hermosas, son bellas. Pero las consecuencias de la desobediencia son muy tristes, son muy duro leer ese capítulo, porque nadie al leer eso quisiera eso sobre su propia vida. Y en realidad hay muchas más consecuencias de la desobediencia que de la obediencia. Es algo que debemos de tomar muy en serio. La desobediencia es infidelidad a Dios. Cuando somos desobedientes, estamos siendo infieles a Dios. Saben que el pueblo de Israel ha sido el pueblo más rebelde en la historia en su relación con Dios. Él tuvo que cumplir su palabra y reaccionar a la maldad de Israel. Dios siempre honra su palabra. Dios no puede bendecir nuestra vida si vivimos en infidelidad o si vivimos en desobediencia. Debemos de ser obedientes a su palabra. Ahora, Dios pide que nosotros tengamos este mismo carácter, que seamos fieles en lo que hacemos y en la manera en que nos conducimos. ¿Qué pasa cuando no somos fieles? Hay una historia en la Biblia. Es la historia de Eliseo y el general Naamán, cómo Dios sana al general Naamán. Pero después de la sanidad hay otra historia muy interesante detrás de ella. Y son las lecciones que vamos a ver el día de hoy. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 27. Para dárselo de esta manera, el general Naamán llega donde Eliseo. Eliseo manda a su siervo y le dice: vete a lavar al Jordán. Finalmente Naamán accede, va, se lava en el Jordán, queda sano, regresa a la casa de Eliseo y Naamán lleva un regalo para el profeta. Llevaba túnicas, llevaba plata, llevaba oro. Y Eliseo le dice a Jesse: no, dile que yo no quiero nada, no fui yo quien lo sanó Dios. Y Eliseo no quería nada que ver con ese regalo. Naamán se va, pero Jesse, que era el siervo de Eliseo, va detrás del Naamán y lo encuentra y le dice: mi siervo Eliseo ha cambiado de opinión y sí quisiera aquí unas cuantas túnicas y un poquito de monedas y aquí y allá. Y Naamán, creyendo que Jesse le está diciendo la verdad, se las da. Cuando Jesse regresa a la casa de Eliseo, Eliseo inmediatamente sabe lo que ha hecho Jesse. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. God told him. Este es algo muy importante, hermanos. Quizá la gente no sepa lo que estamos cometiendo o lo que estamos haciendo. Ese no es nuestro problema mayor. Nuestro problema mayor es que Dios sí lo sabe. God knows. God knows. If you're lying, God knows. If you're cheating, God knows. God knows. That's the biggest issue. God knows. Si estamos mintiendo, Dios sabe. Si estamos robando, Dios sabe. No podemos huir de los ojos de Dios, hermanos. No podemos. Por eso lo más importante en nuestra vida es estar en paz con Dios. Ser sinceros con Él. Y así, esa es la historia. Y cuando llega Jesse donde Eliseo lo reprende y le dice: la lepra que tenía Naamán caiga sobre ti. En otras palabras, en ese momento Jesse queda maldito por su error, por su falla, por su codicia, por tomar lo que no era de él. Es algo muy serio para con Dios. Algo muy, muy serio. Obviamente Eliseo no quería dañar el testimonio de su vida aceptando el regalo que le había ofrecido Naamán, pero cuando Jesse se enteró, salió detrás del regalo. Quiero decirte esto. Número 1, si lo puedes escribir en tu material: la infidelidad siempre nos impulsará a mentir. La infidelidad siempre nos impulsará a mentir.
Segunda de Reyes 5:22 dice: respondiendo al saludo, Jesse le dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar de la tierra de Efraín. Te pide que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Esa era una completa mentira. Esa es la mentira que Jesse le dice a Naamán. Probablemente en el camino se la inventó. Siempre que seamos infieles vamos a tener que mentir, de una o de otra manera. De una o de otra manera. Salmo 107 dice: jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Wow. Yo creo que al leer varios de estos pasajes, muchos de nosotros nos sentimos muy mal. Yo sé que al leerlo, mi corazón se siente muy cargado, muy pesado. ¿Por qué? Porque hemos mentido. Porque hemos cometido errores. Y quizá al día de hoy nadie sabe que alguna vez no tomaste lo que no era tuyo. But you know, pero tú sabes y Dios sabe. Mira lo que dice Proverbios 21:6. La fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la nieve y es mortal como una trampa. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces mire lo que continúa diciendo la historia. Entonces Jesse se presentó ante su amo y Eliseo le dice: ¿de dónde vienes, Jesse?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ningún lugar no ha ido a ningún lugar, responde Jesse. So le miente a Naamán y luego le miente a Eliseo que no había ningún lugar. Cuando hay infidelidad en nuestra vida, ¿no acaso lo cubrimos con mentiras? ¿No queremos que la gente se dé cuenta de lo que sucede o de la trampa o fraude que podamos estar cometiendo? Así que mentimos. Como todos lo saben, una mentira trae otra mentira. Mientras más mienta en su vida, más leña le dará a Satanás para que queme su vida. Escuche esto, hermano. Esta es una verdad difícil, dura, pero es una realidad. Entre más mentimos, más leña le damos al enemigo para que queme nuestra vida. Me gusta una parte. Hace años atrás vi una película llamada The Perfect Storm o The Storm, por el autor de películas de miedo, Stephen King. Era una película no tanto, un poco de terror, pero había una escena que me llamó mucho la atención. En la película se trata de un demonio que hace que caiga una tormenta muy fuerte de nieve sobre un pequeño pueblo isleño del norte de los Estados Unidos. Uno por uno el demonio los reúne a todos en el salón del pueblo y los empieza a confrontar con las cosas ocultas de su vida. A uno le saca que mientras su madre moría, él se acostaba con una prostituta. A otros 2 le sacaba la ocasión que golpearon a un hombre a muerte solamente porque era homosexual. Y así cada uno de ellos. Llega el momento en que el demonio les dice a todos, burlándose: vamos, alguien diga la verdad y avergüence al diablo. Cuando escuché esa frase dije: eso tiene mucho sentido. Cuando usted dice la verdad, avergüenza al imperio de la oscuridad. Ellos no tienen ningún dominio sobre usted. Pero es difícil. Por eso es fruto del Espíritu Santo. Porque necesitamos al Espíritu de Dios que nos dé la fuerza para ser sinceros. Hermanos, necesitamos al Espíritu de Dios. Se ha dicho en muchas ocasiones: di la verdad siempre y no tendrás que recordar nunca lo que has dicho. Esa es una gran verdad. En los matrimonios, no es la mentira lo que viene primero. Antes de los problemas, los jóvenes mienten para que no se les confronte con los problemas. En la iglesia somos infieles. Hermano, ¿puede ayudarnos en esto? Y la respuesta es: no, estoy muy ocupado. No puedo, ya tengo planes. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida somos infieles? Mentimos. Yo he conocido padres que dicen: yo le enseño a mis hijos a no mentir. Inmediatamente suena el teléfono y le dice al hijo: di que no estoy. Qué tremendo. Tenemos que tener cuidado con las cosas pequeñas que permitimos en nuestra vida. La infidelidad siempre nos va a llevar a mentir. Siempre. Número 2. La infidelidad nos lleva a ocultar nuestras faltas. La infidelidad nos lleva
a ocultar nuestras faltas. Segunda de Reyes 5:24 dice: al llegar a la colina, Jesse tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres. ¿Por qué Jesse no llegó donde Eliseo y le dijo lo que había traído? La respuesta es porque Jesse sabía que lo que había hecho estaba mal. Por esa razón lo ocultó. ¿Se acuerda usted del rey David? ¿Qué pasó cuando supo que Betsabé estaba embarazada? Él trató de ocultar su falta de fidelidad a Dios, al pueblo y a él mismo. Como individuo, lo había traído a un lugar donde él no podía ser transparente. Esto lo llevó a maquinar la manera de deshacerse del problema. Una de las cosas que más daña nuestra vida es cuando tenemos algo oculto y es sacado a la luz. Qué triste debe ser la existencia para aquel que está en pecado y lo sabe y no puede salir de este pecado. Es como un closet sucio, lleno de pecado, donde en momentos de su vida entra y se sacia del pecado que se encuentra ahí. Mas cuando sale está lleno de culpa y frustración. Esa no es la vida que Dios quiere que experimentemos. Él quiere darnos vida en abundancia. Hermanos, el pecado es como una jaula. La mentira es como una cárcel. Es como una cárcel. En los próximos días voy a estar predicando un sermón titulado Un hogar lleno de apariencias. Un hogar lleno de apariencias. Hoy en día, hermanos, estamos más preocupados por nuestra apariencia en las redes sociales que nuestra verdadera apariencia delante de Dios. Estamos más preocupados de poner en las redes sociales que amamos a nuestros seres queridos que decírselos en su propia cara. Nos importa más que nos veamos bien que en realidad estemos bien. Eso se llama ser infieles delante de Dios. Y cada vez que seamos infieles, vamos a mentir. Vamos a mentir. Cada vez que seamos infieles, vamos a quererlo ocultar bajo falsas pretensiones. En la década de los 80 hubo un gran predicador que llenaba los estadios, era muy famoso, especialmente en Latinoamérica. Tenía un ministerio grandísimo. Millones lo escuchaban hablar. Cuando era niño tuve la oportunidad de escuchar varias veces su sermón. Muchos de ustedes lo conocen. Se llamó Jimmy Swaggart. Un tiempo después se dio cuenta que él tenía problemas de infidelidad y destruyó su ministerio. Hasta el día de hoy. Luego Dios lo restauró y lo levantó. Y así, hermanos, puede ser que en nuestra vida haya algo que el enemigo quiere usar para destruirnos. Hoy es el día que puedes tomar la decisión y ponerlo delante de Dios y decir: Señor, yo quiero caminar recto delante de ti. Yo no quiero hablar mentiras. Yo no quiero tomar lo que no me pertenece. Yo quiero vivir en rectitud. Quizás sea en tu trabajo, quizás sea en tu propia casa, quizás sea en tu lugar de estudio. Hermano, Dios ve todas las cosas. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Esto es sumamente importante. En la fidelidad hay una palabra muy importante que debemos de analizar en este tema, que es la integridad. ¿Qué es integridad? La palabra integridad significa ser completo, de una sola pieza. No tiene falta, es íntegro. Durante el tiempo romano se utilizaban grandes rocas para construir. Y los que compraban y vendían rocas o piedras utilizaban ese término, íntegro. Porque muchas veces al transportar las grandes rocas, en inglés se llaman bulldozers, por el peso se partían, they would crack. Bueno, muchas veces las querían arreglar, les ponían adhesivo, les ponían yeso y las cubrían y las pulían y parecían como que nunca se habían quebrado. Ahora, la ley romana era muy interesante. La ley romana decía que si alguien compraba una roca y preguntaba si la roca era íntegra, en otras palabras, si la roca no estaba rota, no estaba quebrada, el que la vendía tenía obligación por ley de decir la verdad. Ahora, si no preguntaban, el que vendía la roca no estaba en la obligación de decirlo. Así que los que compraban roca y eran expertos, era lo primero que preguntaban: ¿es esta roca íntegra? En otras palabras,
no tiene ninguna fisura, no ha sido dañada. El que no conocía de esto no preguntaba. Y podía llevarse la roca y ella le salía defectuosa. La pregunta del día de hoy ¿es tu vida íntegra? ¿Es tu vida íntegra? ¿O hay alguna fisura en ella? ¿O hay is there a crack in it? Hermano, no estás solo. Hermana, no estás sola. Si algo he aprendido en todos los años de ministerio es que todos batallamos con algo. Pero la manera para triunfar sobre ello es ser sincero, es ser honesto, es ser transparente. Es venir a tu iglesia y levantar tus manos y Señor, yo te pongo esto en tus manos porque yo estoy batallando con esto y yo te pido que tú me ayudes. Es tener 1, 2, 3 hermanos que te amen de confianza. Tu grupo pequeño, tu pastor, tu líder espiritual, donde tú vayas y digas, yo necesito que me ayude, yo necesito que ore por mí, yo necesito que me pregunte cómo va mi vida. Usted necesita esto en su vida, todos lo necesitamos, porque todos vamos a tener algún tipo de fisura en nuestra vida, todos. Número 3. La infidelidad te quita lo que Dios había preparado para ti. Esto es muy triste. La infidelidad te quita lo que Dios había preparado para ti. Mira lo que dice la historia bíblica. Entonces Jesse se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Jesse?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Jesse. Eliseo replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se le pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No había salido Jesse de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. ¡Qué historia más triste! ¡Qué historia más triste! Yo quiero decirte algo me llama mucho la atención a mí. ¿Cómo una persona como Jesse pudo cometer un error teniendo un maestro tan bueno como Eliseo? Hermano, todo tiene que ver con nuestra relación con Dios. Si tú quieres vivir una vida que te agrade a Dios, lo vas a hacer, no importa donde quiera que estés. Pero si tú no quieres vivir una vida que le agrada a Dios, puedes tener un maestro como Jesse. La Biblia dice que Judas era ladrón y tuvo a Jesús como maestro. Si nosotros queremos verdaderamente vivir para Dios, nosotros vamos a tomar esa decisión. Va a llegar un momento de decir, yo no voy a vivir así. Y si hemos fallado y si hemos pecado, vamos a venir delante de Dios y vamos a pedir perdón y vamos a hacer restitución por nuestras faltas. Quizá es donde estás el día de hoy. Quizá donde estás no te agrada. Quizá el trabajo que tengas no sea el mejor. Pero lo peor que puedes hacer es no hacer tu trabajo bien. Mantente fiel en lo que estás haciendo y Dios bendecirá tu fidelidad. Él verá que tu confianza está puesta en Él. Hace años atrás escuché la historia de un hombre que trabajaba en un taller de mecánica. Él no era mecánico, así que él se dedicaba a limpiar y a recoger lo que otros tiraban. Todos en el taller lo trataban mal, lo insultaban y le hacían burla. Él pasó 10 años en ese trabajo. Un día un dueño del taller lo llamó a la oficina y le dijo, mira, yo ya soy un anciano y no tengo nadie que se quede con todo lo que tengo. Durante años he visto tu trabajo y cómo siempre te han hecho sentir mal porque te dedicas a la limpieza. Pues yo he sentido de darte este taller para que sea tuyo. El hombre no podía creer lo que sus oídos oían. En un solo día había pasado de ser el más bajo de los empleados a ser el dueño de todo el taller. En la Biblia hay una historia que nos enseña esta lección. Es la vida de Sansón. Sansón era el juez de Israel. Cuando él nació, un ángel anunció su nacimiento.
Solamente había 3 hombres de los cuales ha sido anunciado su nacimiento: Isaac, Sansón y el Señor Jesús. Eso nos da a entender que Sansón iba a ser alguien importante para con Dios y su pueblo. Mas el error de Sansón fue aferrarse a jugar con el pecado, a ser infiel. Lo vemos en la historia de Jueces capítulo 13 y Jueces capítulo 16. Hay un problema cuando el hombre pierde el sentido común por llevar a cabo el pecado. No se requiere de mucha inteligencia para darse cuenta que Dalila quería dañar a Sansón en esa historia. Pero era dulce, era una muchacha. Le agradaba a Sansón. Y aún así no puso atención a lo que estaba enfrente de él. Cuando veo la historia de Sansón y cómo terminó, siempre he creído que no era la manera en cómo Dios quería que él terminara. Sansón era el campeón de Dios. Pero aquí hay un principio. Nuevamente Lucas 16:10 dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso cada uno de nosotros debemos de ser fieles en todo lo que hacemos y cómo nos conducimos. Así que el día de hoy, recuerda la fidelidad, la lealtad, sobre todas las cosas, a Dios, al Señor. Uno de los hombres de los cuales no se habla ni se menciona ningún error, y la Biblia le dedica gran parte, varios capítulos a su vida, se llamó José, el hijo de Jacob. Y él en varias ocasiones, cuando fue tentado por el pecado, dijo algo que nos da el principio de cómo vencer la tentación. Él dijo: ¿cómo yo haría tal cosa y ofender a mi Dios? Él nunca dijo: ¿cómo haría yo tal cosa y arruinar mis oportunidades? O dañar a mi jefe, o ofender a mi familia. No. Él siempre dirigió su mayor devoción a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nuestra mayor devoción es a Dios. Si hemos pecado, a Él ofendimos. A Él debemos de pedirle perdón. Y debemos de ponernos a cuentas con Él. El día de hoy, hermano, quiero que tomen un tiempo después del video y oren. Y tomen un tiempo y confiesen sus pecados. Pónganse en paz con Dios. ¿Qué hay en su vida en lo que usted está mintiendo el día de hoy? Puede ser a Dios, puede ser en su matrimonio, puede ser a sus padres, puede ser en su lugar de estudio, puede ser en su trabajo, puede ser en la iglesia. No importa. Dios quiere que seas feliz. Y créeme, esa mentira, esa infidelidad no te va a dejar ser feliz. No te va, it won't let you. Pero en un momento tú puedes pedirle perdón a Dios y puedes tomar la decisión valiente de confrontar tus errores. Cuesta y es doloroso. Es muy duro reconocer las faltas. Es muy duro reconocer cuando se ha cometido un error. Pero créeme, la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Créelo en el nombre del Señor. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Todos hemos fallado. Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestros errores. Así que el día de hoy, recuerda, el fruto del Espíritu es la fidelidad. Y es mi oración que Dios te ayude a ser fiel día con día. Y recuerda, Dios te ama. Dios te conoce. Dios conoce tus errores y tus fallas. Y aún así, ha decidido amarte. Así que aférrate a ese amor. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.